El comandante Bestul ajustó sus garras de batalla ceremoniales mientras contemplaba la canica azul que colgaba en el espacio ante su flota. Tras 17 ciclos conquistando mundos primitivos, esta iba a ser su victoria más fácil hasta la fecha. El tercer planeta desde esta insignificante estrella amarilla apenas había logrado comunicaciones más rápidas que la luz, y mucho menos armamento capaz de amenazar a las mejores naves de guerra del dominio galáctico. Informe de estadísticas, oficial táctico Kill, ordenó Betul, sin apartar los ojos de la pantalla. Los tentáculos de Krill danzaron sobre su consola con una eficiencia experta. Señor, los escaneos preliminares confirman que los habitantes del planeta son formas de vida bípedas basadas en el carbono. El nivel tecnológico es ridículamente primitivo. La evaluación militar es patética. Tiempo estimado de conquista. Media rotación solar, quizá menos si nos saltamos el almuerzo. Excelente. Las mandíbulas de Vexal chasquearon con satisfacción. ¿Alguna capacidad defensiva inusual? Ninguna detectada, señor. Sin embargo, los tentáculos de Krill vacilaron sobre sus instrumentos. Estoy captando unas comunicaciones bastante extrañas de la superficie. Los habitantes parecen estar discutiendo algo que llaman un programa de tenencia de mascotas. ¿Tenencia de mascotas? El rostro marcado por la batalla de Bestul se retorció en confusión. Explíquese. El traductor de PRI trabajó horas extras mientras decodificaba las transmisiones interceptadas. Por lo que puedo determinar, señor, parecen haber capturado y esclavizado a varias especies nativas de su planeta. Los humanos, como se hacen llamar, parecen haber desarrollado una especie de división de guerra biológica. Escuche esta transmisión. El señor Bigotes destrozó mi silla favorita otra vez. Ese gato va a ser mi muerte. El puente quedó en silencio, salvo por el ominoso zumbido de los motores de la nave. ¿Les dijo a sus armas biológicas?, preguntó Bestol lentamente. Esto empeora, señor. Otra transmisión. No puedo creer cuánto daño le hizo Bruno al cartero hoy. Menos mal que tiene sus vacunas al día. Al parecer, sus armas requieren mantenimiento médico regular para mantener su máxima letalidad. Bestol comenzó a caminar de un lado a otro, sus garras repiqueteando contra la cubierta metálica. A lo largo de su carrera militar, se había topado con armas químicas, cañones de plasma e incluso explosivos que desintegraban planetas. Pero nunca se había enfrentado a un enemigo que les diera nombres personales y atención médica a sus armas. ¿Qué más? Señor, hay millones de estas transmisiones. La princesa Fluffy me mantuvo despierto toda la noche. Rex mordió otra correa. El pez dorado está tramando algo, lo noto. La voz de Carrill tenía un dejo de genuina preocupación. Comandante, creo que hemos subestimado a estos humanos. Parecen haber armado todo su ecosistema. Imposible. Bestul se burló, pero su confianza flaqueó. Ninguna especie es tan insensata como para convivir con sus propias armas de destrucción masiva. Señor, he interceptado lo que parece ser inteligencia militar humana. Escuche, el refugio de animales local necesita voluntarios. Ayúdenos a cuidar perros, gatos, aves, reptiles y pequeños mamíferos. Los tentáculos de Kill temblaron levemente. Están entrenando a civiles para manejar armas biológicas, comandante. Y señor, lo hacen gratis. Las implicaciones golpearon a la tripulación del puente como un meteorito. Una especie tan avanzada militarmente que confiaba en sus civiles para el entrenamiento con armas, tan segura de su supremacía que permitía que sus armas circularan libremente entre su población. Hay más, señor, continuó Kill, con la voz apenas por encima de un susurro. He detectado instalaciones que llaman zoológicos en importantes centros de población. Según las firmas térmicas y las lecturas biológicas, parecen ser enormes almacenes de armas que albergan cientos de especies diferentes. Bestul dejó de caminar. En todos sus años de conquista, nunca se había encontrado con algo así.
La mayoría de las civilizaciones guardaban sus armas más peligrosas bajo llave en instalaciones militares seguras. Estos humanos habían armado todo su planeta e integrado su arsenal biológico en la sociedad civil. Señor, añadió Carrick con tono amenazador, hay algo más. He estado monitoreando lo que parece ser su principal red de comunicación militar. La llaman redes sociales. La cantidad de información que comparten libremente sobre sus armas es asombrosa. Miren esto. La pantalla principal se encendió, mostrando comunicaciones humanas interceptadas. Mi gato me trajo un pájaro muerto esta mañana, que considerado, acompañado de la imagen de una pequeña criatura peluda con ojos depredadores. Celebramos su recuento de muertes con armas, señor, explicó Krill. Parece un ritual al que llaman publicar. Bestol sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Estos humanos eran claramente una cultura guerrera más allá de cualquier cosa que el dominio hubiera conocido. Vivían en constante proximidad a sus armas biológicas, celebraron su eficacia letal, y al parecer, habían alcanzado tal dominio del ecosistema de su planeta que podían desplegar a cualquier criatura según fuera necesario. Señor, ¿deberíamos pedir refuerzos?, preguntó Krill esperanzado. ¿Refuerzos? Bestul se irguió en toda su altura. Oficial Krill, somos los mejores del dominio. Hemos conquistado 17 mundos. No nos dejaremos intimidar por unos pocos bípedos primitivos y sus mascotas. La palabra le sonó extraña en su traductor, cargada de implicaciones que no comprendió del todo. Comience la invasión, ordenó, intentando infundir confianza en su voz. Pero desplieguen nuestras fuerzas con cuidado. Empezaremos con un pequeño equipo de reconocimiento. Si estos humanos quieren jugar con armas biológicas, están a punto de aprender lo que pueden hacer los verdaderos guerreros. Cuando la primera nave de desembarco del dominio despegó hacia la superficie de la Tierra, ninguno de los alienígenas a bordo se dio cuenta de que estaban a punto de encontrarse con algo mucho más aterrador que cualquier arma que hubieran imaginado. Un gato doméstico que no había tenido sus golosinas matutinas. Capitán Jaque. Morrison estaba teniendo lo que él llamaría generosamente una mañana desastrosa. Primero, la cafetera se había estropeado. Luego, su coche no arrancaba. Ahora, de pie en bata en el jardín delantero a las 7 de la mañana, viendo cómo una elegante nave extraterrestre descendía de las nubes como en una película de ciencia ficción barata, se dio cuenta de que este martes se perfilaba como un éxito rotundo. Bueno, murmuró Jaque, ajustándose las gafas. O es la estafa de seguros más rara de la historia, o estoy a punto de convertirme en el diplomático menos cualificado de la Tierra. La nave alienígena que encabezaba el camino aterrizó con sorprendente gracia en la entrada de su casa, justo donde solía estar su Honda Civica antes de que decidiera convertirse en un costoso adorno para el jardín. Una escotilla se abrió con un silbido, revelando 3 figuras que parecían haber cruzado una mantis religiosa con un fisicoculturista profesional y luego haberle causado graves problemas de control de la ira. El extraterrestre más alto dio un paso al frente, consultó lo que parecía ser un traductor universal y anunció con una voz que sonaba como grava en una licuadora: humano designado Jaque Morrison. Somos exploradores avanzados del dominio galáctico. Entregarán sus armas biológicas de inmediato y se someterán a nuestra autoridad. Jaque parpadeó. ¿Armas biológicas? Amigo, trabajo en contabilidad. Lo más peligroso que tengo son las sobras de comida china de la semana pasada. El explorador líder, que llevaba suficiente armadura como para detener un tanque, apuntó un dispositivo que definitivamente no era un tricuartel hacia la casa de Jaque. Nuestros escáneres detectan una pequeña forma de vida depredadora dentro de su vivienda. Entréguenla de inmediato. Forma de vida depredadora. Jaque se giró para mirar hacia su casa, donde un familiar gato atigrado naranja había aparecido en la ventana delantera. ¿Te refieres al señor Whiskes? Los 3 alienígenas inmediatamente levantaron sus armas y tomaron posiciones defensivas detrás de su nave espacial. El arma biológica se ha revelado,
gritó el explorador líder. Mantengan la distancia. Es más pequeña de lo que indicaban los informes de inteligencia, pero eso probablemente significa que es el prototipo. El señor Whiskes, aparentemente decidiendo que el entretenimiento de la mañana no era suficiente, comenzó su ritual diario de tirar objetos metódicamente del alféizar de la ventana. Una taza de café, las gafas de leer de Jake, una pequeña maceta. Cada objeto cayó al suelo con precisión deliberada. «Dulce madre del vacío», susurró el segundo explorador. «Está destruyendo sistemáticamente las posesiones del humano. Guerra psicológica». «No, no», dijo Jake rápidamente. «Lo hace todas las mañanas. No es guerra. Es solo. Bueno, vale, puede que sea guerra, pero es una guerra personal contra mí porque compré la comida barata para gatos». El tercer explorador, que lo había estado grabando todo en lo que parecía un smartphone de la era espacial, se quedó rígido de repente. «Comandante, el arma biológica está emitiendo sonidos». El señor Bigotes había empezado a ronronear, un sonido que retumbó en el aire matutino como un pequeño motor diésel satisfecho. «¿Es que se está activando su modo de ataque?», preguntó el explorador líder, retrocediendo aún más detrás de su nave. «No, eso significa que está feliz», explicó Jake, e hizo una pausa. «Bueno, relativamente hablando, para él, no destruir algo durante 5 minutos seguidos cuenta como felicidad». En ese momento, una camioneta destartalada entró en la entrada de al lado, y la doctora Elena Vázquez salió, todavía con la bata de laboratorio de la universidad. Elena era de esas personas capaces de explicarle física cuántica a un niño pequeño y hacer que sonara interesante, lo que la convertía en la fuente predilecta de Jake para todo lo inexplicable. El suceso inexplicable de hoy tuvo que ver con extraterrestres armados que, al parecer, le tenían miedo a su gato. «Buenos días, Jake», preguntó Elena alegremente, y entonces se fijó en la nave espacial y los extraterrestres fuertemente armados. Los martes, no es cierto, doctora Vázquez», exclamó Jake con alivio. «Habla usted de ciencia, ¿verdad? ¿Puede explicarles a estos caballeros que el señor Bigotes no es un arma de destrucción masiva?» Elena abordó la situación con la serena profesionalidad de quien lleva años tratando con estudiantes universitarios, lo cual podría decirse que fue más difícil que el primer contacto con vida extraterrestre. «Caballeros», se dirigió a los exploradores. «Soy la doctora Alina Vázquez, especialista en xenobiología. Quizás pueda aclarar esta situación». El explorador principal mantenía su arma apuntando a la ventana donde el señor Whiskes se acicalaba con la dedicación de un asesino profesional que cuida su equipo. «¿Eres el especialista en armas humanas?», preguntó el explorador. «Estudio formas de vida». «Sí, pero entonces explícame por qué tu gente mantiene a estos depredadores dentro de tus viviendas». Elena siguió su mirada hacia el señor Whiskes, quien había terminado de acicalarse y ahora miraba directamente a los alienígenas con la intensidad impasible de un francotirador seleccionando objetivos. «Ah, ¿te refieres a las mascotas? Bueno, es simple. Disfrutamos de su compañía». El silencio que siguió fue tan profundo que Jake pudo oír el sistema de riego de sus vecinos 3 casas más allá. «¿Disfrutas de su compañía?», repitió lentamente el segundo explorador. «Por supuesto. Los gatos son excelentes compañeros. Son independientes, cariñosos cuando quieren y son muy buenos controlando plagas». «¿Plagas?». La grabadora del tercer explorador casi se resbala de sus temblorosas extremidades. «Caza otras especies para ti. Bueno, ratones sobre todo. A veces, pájaros, aunque intentamos disuadirlos». El explorador líder bajó ligeramente su arma, con aspecto confundido. «Disuade a tu arma biológica de matar. Preferimos que no maten a los pájaros. Sí, tenemos comederos para pájaros para atraerlos, no para dárselos a los gatos». Jake observó cómo las caras de los extraterrestres alternaban entre lo que supuso eran expresiones de confusión
miedo y crisis existencial. Empiezo a pensar que se han equivocado de la Tierra. En ese preciso instante, el señor Bigotes decidió que ya estaba harto de que lo ignoraran. Saltó del alféizar, se dirigió a la puerta principal y comenzó su exigencia matutina de atención. Una serie de maullidos cada vez más indignados que podían despertar a los muertos y que, en más de una ocasión, habían provocado quejas de los vecinos por el ruido. «Se está comunicando», gritó el explorador líder, lanzándose tras su nave espacial. «Retirada táctica». «No, esperen», gritó el Hiena. «Solo quiere su desayuno». Pero era demasiado tarde. Los 3 exploradores alienígenas ya estaban regresando a su nave, con los motores acelerando para lo que parecía una retirada precipitada. Mientras la nave despegaba, Jake pudo oír la transmisión en pánico del explorador líder. «Comando. Los humanos han armado pequeños mamíferos depredadores y los han integrado en su infraestructura doméstica, solicitando refuerzos inmediatos y pago por riesgo». Jake y Elena se quedaron en la entrada, viendo cómo la nave alienígena desaparecía entre las nubes. «Entonces», dijo Elena pensativa, «¿deberíamos hablarles de los perros ahora o dejar que sea una sorpresa?» Desde el interior de la casa, el señor Whiskers continuaba con sus exigencias de desayuno, completamente inconsciente de que acababa de obtener la primera victoria de la humanidad en un conflicto interreligioso. De vuelta en la nave insignia del dominio, el comandante Bestul sufría lo que su especie diplomáticamente llamaría un colapso mental total. Las imágenes de reconocimiento se reproducían una y otra vez. Una pequeña criatura naranja demolía sistemáticamente una vivienda humana mientras producía sonidos que su equipo registraba como algún tipo de frecuencia de guerra psicológica. «Señor», informó el oficial táctico Quell, sus tentáculos prácticamente asintieron con ansiedad. «Los exploradores avanzados solicitan evacuación inmediata a la enfermería. 2 de ellos presentan síntomas de estrés de combate, y el tercero no deja de murmurar sobre el ronroneo». «Muéstrame la grabación otra vez», ordenó Bestol. Observaron con horror y fascinación cómo el señor Whiskers derribaba objetos del alféizar con precisión metódica. Cada movimiento calculado para maximizar el impacto psicológico en su manejador humano. Observen cómo la criatura mantiene el contacto visual mientras destruye las posesiones del humano. Bestol observó, «Esto no es violencia aleatoria. Es intimidación estratégica». «Y señor», añadió Krill con tono amenazador, «los humanos parecían completamente indiferentes a la destrucción. O la criatura lo ha destrozado tanto que ha aceptado su destino, o los humanos son tan avanzados que han logrado un control psicológico perfecto sobre sus armas». Bestol terminó. «Krill, despliega la segunda oleada. Triplica la fuerza de la fuerza. Si estos humanos quieren jugar con armas biológicas, les mostraremos cómo es el verdadero poderío militar». 20 minutos después, el guardabosques Rick Kowalski disfrutaba de su café matutino en el porche de su cabaña en el parque estatal cuando 12 naves alienígenas descendieron del cielo como la pizza más inoportuna del universo. Rick era de esos que luchaban con osos, rastreaban pumas, y una vez, convencieron a una familia de zorrillos para que se mudaran con solo una conversación educada y una bolsa de malvaviscos. La invasión alienígena era solo la emoción de un martes por la mañana. «Bueno, Bruno», le dijo Rick al enorme pastor alemán que yacía a sus pies. «Parece que tenemos compañía». Bruno, con sus 40 kilos de instinto protector envuelto en pelaje negro y canela, abrió un ojo y evaluó la situación con el interés profesional de un consultor de seguridad que evalúa posibles amenazas. La evaluación tardó aproximadamente 3 segundos. La respuesta fue inmediata y contundente. Bruno se puso de pie y emitió lo que los alienígenas describirían más tarde en su informe del incidente como una vocalización de desafío territorial de un impacto psicológico devastador. Para Rick, era simplemente Bruno saludando con su voz exterior. El alienígena líder de la segunda oleada, el capitán explorador Six Nora,
Emergió de su nave con mucha más potencia de fuego que el primer equipo y mucha menos confianza. Su informe mencionaba pequeñas criaturas depredadoras. Lo que lo observaba desde el porche del humano no era pequeño ni, en su opinión, la palabra criatura lo describía adecuadamente. Era claramente una plataforma de armas biológicas diseñada para la máxima intimidación. Humano designado Rick Kowalski, anunció Siksona, con la voz ligeramente quebrada mientras Bruno continuaba su saludo. Entréguense a su bestia de ataque inmediatamente. Bestia de ataque, rió Rick, rascando a Bruno detrás de las orejas. Este viejo no mataría ni a una mosca. Bueno, quizá a una mosca, pero solo si le molestaba. Bruno, aparentemente decidiendo que los extraterrestres necesitaban una inspección más cercana, comenzó a caminar hacia ellos con la confianza despreocupada de alguien que poseía todo lo que veía y estaba dispuesto a defender sus derechos de propiedad. «Avanza», gritó Sikson. «Establezcan un parámetro». 12 extraterrestres fuertemente armados formaron un círculo defensivo. Armas apuntando a un pastor alemán, cuyo principal interés era determinar si estos extraños visitantes habían traído bocadillos. «Bruno, siéntate», ordenó Rick. Bruno se sentó. 40 kilos de músculo y pelaje se posaron en el suelo con la precisión de un ejercicio militar. Su atención nunca se apartó de los extraterrestres. Ver a la enorme criatura respondiendo al instante a las órdenes verbales provocó oleadas de terror en las filas alienígenas. «El humano ha alcanzado un dominio psicológico total», susurró uno de los exploradores. «El arma obedece todas sus órdenes». «Eso no es dominio psicológico», rió Rick. «Es solo entrenamiento básico». «Mira esto, Bruno. Agita». Bruno extendió la pata hacia él. El alienígena más cercano. 3 alienígenas se desmayaron. Está ofreciendo un desafío ceremonial. Siksona interpretó mal. En su cultura, así es como inician el combate. No, no. Rick intentó explicarlo. Solo está siendo amable. Es un truco como este. Bruno se hace el muerto. Bruno inmediatamente se dejó caer de lado y se quedó completamente inmóvil, sacando la lengua dramáticamente. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del equipo alienígena cayendo al suelo cuando varios exploradores dejaron caer sus armas en estado de shock. «Ojos. Puedes simular la muerte para confundir a los enemigos». Siksonora respiró. «Las capacidades de guerra psicológica están más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos». Rick comenzaba a comprender que estos alienígenas podrían haberse equivocado con las capacidades de defensa de la Tierra. «Miren, muchachos, Bruno no es un arma. Solo es un buen perro. Aquí, lo demostraré. Bruno, date la vuelta». Bruno se dio la vuelta, moviendo la cola con entusiasmo. «Buen chico», dijo Rick, sacando una golosina de su bolsillo. «¿Quién es un buen chico?» La imagen del humano recompensando su arma biológica con lo que parecía ser algún tipo de estimulante de combate sumió a las fuerzas alienígenas en el pánico. «Llamen refuerzos», gritó Siksora en su comunicador. «Los humanos están mejorando sus armas en tiempo real». «Es solo una galleta para perros», gritó Rick. Pero los alienígenas ya estaban regresando a sus naves. Mientras la segunda oleada de naves alienígenas despegaba en retirada, la radio de Rick cobró vida con informes del otro lado del parque estatal. Al parecer, los alienígenas habían encontrado el santuario de vida silvestre donde vivía Betty, la tejón de miel. «Les presento a María, del santuario», informó la voz con una histeria apenas contenida. «Los extraterrestres se han ido, pero dejaron una especie de nota de rendición. Está escrita en lo que parecen ser 17 idiomas diferentes, y piden asilo de lo que llaman la Unidad de Guerra Biológica Definitiva de la Tierra. Parecen creer que Betty dirige una operación militar». Rick miró a Bruno, que ahora yace boca arriba con las patas en alto, esperando que le acaricien la barriga. «Corre», dijo Rick pensativo. «Creo que podríamos estar ganando una guerra que no sabíamos que estábamos librando».
La cola de Bruno golpeó las tablas del porche en señal de aprobación desde la nave insignia alienígena en órbita. El comandante Bestool observó cómo su segunda oleada se retiraba desordenadamente y sintió un profundo temor existencial apoderándose de su exoesqueleto. Primero, el pequeño depredador naranja con sus capacidades de guerra psicológica. Ahora, una enorme unidad de combate que podía simular la muerte y respondía a protocolos de mejora química. Señor, Kill informaba semanalmente. El capitán explorador Sixora solicita transferencia inmediata a un trabajo de oficina, preferiblemente en un planeta sin formas de vida autóctonas. Denegado. Bestool gruñó. Desplieguen la tercera oleada. Equipamiento de combate completo. Si estos humanos creen que pueden intimidar al dominio galáctico con sus mascotas, están a punto de aprender lo que sucede cuando se amenaza a una fuerza militar superior. Hizo una pausa, mirando el planeta azul. Pero Carrill, asegúrate de que la tercera oleada incluya a nuestros mejores xenobiólogos. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos ahí abajo. María Santos había trabajado en el Zoológico Metropolitano durante 12 años, y en ese tiempo había lidiado con pitones escapadas, elefantes apasionados y un mono particularmente emprendedor que había aprendido a abrir cerraduras. Creía haberlo visto todo hasta que 47 naves extraterrestres descendieron en su zoológico exactamente a las 9:30 de la mañana en lo que había comenzado como un miércoles perfectamente normal. Damas y caballeros, anunció por el sistema de megafonía del zoológico con la serena profesionalidad de quien alguna vez había sacado a un tigre de un mal humor. Parece que estamos experimentando algún tipo de situación extraterrestre. Por favor, mantengan la calma y sigan los procedimientos de evacuación, excepto al revés, ya que las salidas están ocupadas por lo que parecen ser invasores espaciales muy confundidos. El comandante Bestool había liderado personalmente la tercera oleada, convencido de que la enorme instalación, con sus firmas térmicas de cientos de especies diferentes, debía ser el principal laboratorio de armas biológicas de la Tierra. La información era innegable. Enormes áreas de contención, horarios de alimentación, instalaciones médicas y lo que parecían ser puestos de observación donde los humanos estudiaban su arsenal cautivo. Aquí está, declaró Bexul mientras sus fuerzas rodeaban el zoológico. El Comando Central de la Tierra para la Guerra Biológica. Si lo toman, destruimos toda su red defensiva. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando el soldado Gistel se topó con la exhibición de pingüinos. La voz del comandante Gistel crepitó por la radio. Encontré lo que parece ser un escuadrón de tropas de asalto acuático de élite. Están firmes, señor, mirándome fijamente. 43 pingüinos estaban en perfecta formación, observando al invasor alienígena con la mirada colectiva de un tribunal militar. Pingüinos emperador, en concreto, lo que significaba que eran grandes, dignos y completamente indiferentes a cualquier cosa que no fuera un pez u otro pingüino. No se mueven, señor, informó, alzando ligeramente la voz. Simplemente están ahí de pie, amenazantes. Es guerra psicológica, le aseguró Bestool. Mantengan su posición. 3 minutos después, Gistel se retiraba por completo. Me siguieron, señor. 43 de ellos, simplemente contoneándose en formación. Fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Mientras tanto, el sargento Blosnart había descubierto el recinto de los grandes felinos, donde Seba, una tigresa siberiana con problemas de actitud y una profunda aversión a los visitantes no invitados, expresaba su descontento mediante una serie de rugidos registrados en la escala Arthur. «Contacto», gritó Blosnart por su comunicador. El depredador masivo, con rayas naranjas y negras, parece ser la versión Apex de las pequeñas unidades naranjas que encontramos antes. Seba, que pesaba aproximadamente 180 kilogramos y nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver siendo más ruidosa que él, continuó comentando los sucesos de la mañana. Sus rugidos resonaron por todo el zoológico, provocando una reacción en cadena cuando otros animales decidieron unirse a la conversación. Señor,
Llegó otra transmisión de pánico. Todas las instalaciones se están activando. Todas las armas biológicas se están activando simultáneamente. En el recinto de los elefantes, Dumbo Jr., cuyo departamento de marketing tenía una dudosa habilidad para nombrar, se lo estaba pasando en grande. El elefante africano de 6 toneladas había descubierto que las extrañas criaturas metálicas emitían interesantes chirridos cuando se acercaba a ellas. Y, como era una criatura inteligente, decidió que este era un juego nuevo y maravilloso. «Unidad blindada gigante», gritó el cabo Bixar mientras Dumbo Jr. se acercaba con el interés despreocupado de quien investiga un juguete nuevo. «Es del tamaño de un vehículo de transporte». Dumbo Jr. extendió su trompa hacia el arma del alienígena, curioso por las piezas brillantes. El arma se disparó inmediatamente al suelo mientras Bixar se desmayaba de puro terror. María Santos, refugiada en el edificio administrativo, observaba el caos a través de los monitores de seguridad. Los alienígenas huían en todas direcciones mientras los animales, animados por la emoción de la mañana, realizaban lo que parecía ser la demostración de defensa improvisada más efectiva del mundo. «Comando a todas las unidades». La voz cada vez más frenética de Bestool resonó por todo el zoológico, estableciendo posiciones defensivas, y «Oh, dulce Nabula, ¿qué es eso?». Bestool acababa de encontrarse con Geral, el anciano gorila de espalda plateada del zoológico, que estaba desayunando y no agradeció la interrupción. Geral medía 2,4 metros, pesaba 203 kilos y tenía esa presencia que hacía que la gente reconsiderara sus decisiones vitales. Geral miró al comandante alienígena. Geral terminó de masticar su plátano. Geral hizo el tipo de contacto visual que sugería que estaba evaluando si la extraña criatura frente a él representaba una amenaza para su territorio, su desayuno o su rutina matutina. Entonces Geral se golpeó el pecho una vez solo para aclarar la jerarquía. El sonido fue como un trueno en un espacio reducido. Todos los alienígenas en un radio de 100 yardas se rindieron de inmediato. «Retirada táctica», gritó Bestool, con la voz quebrada por el pánico. «Todas las unidades, retirada táctica. La instalación de armas biológicas está demasiado defendida». Mientras las fuerzas alienígenas huían del zoológico en completo desorden, dejando atrás suficiente equipo abandonado para financiar las operaciones del zoológico durante la siguiente década, María Santos salió del edificio administrativo y encontró a sus animales con un aspecto notablemente satisfecho. «Bueno», le dijo a Geral, quien ahora estaba sentado tranquilamente y había vuelto a desayunar. «Supongo que es una forma de gestionar los recortes presupuestarios». Geral gruñó en señal de aprobación y le ofreció un trozo de plátano. De vuelta en la nave insignia, el comandante Bestool observaba los informes tácticos con la mirada vacía de alguien cuya visión del mundo había sido sistemáticamente demolida por un desfile de criaturas supuestamente inofensivas de la Tierra. «Señor», informó Kill en voz baja, «hemos perdido el 17% de nuestro equipo. El 43% de nuestras tropas solicita una evaluación psiquiátrica inmediata, y el soldado Gisteg no deja de murmurar sobre el contoneo fatal». «¿Qué dicen nuestros xenobiólogos sobre las instalaciones?», preguntó Bestool con voz débil. «Señor, creen que es una especie de centro de investigación de armas biológicas donde los humanos estudian especímenes capturados de todo el planeta. Los sistemas de contención no se parecen a nada que hayamos visto. Las criaturas parecen estar en simuladores de hábitat especializados, diseñados para mantener su máxima preparación para el combate». Bestool asintió lentamente. Tenía todo el sentido del mundo. Los humanos habían capturado representantes de las especies más peligrosas de su planeta, estudiado sus capacidades y los habían mantenido en una instalación central para fines de investigación y entrenamiento. No es de extrañar que sus exploradores hubieran sido derrotados tan fácilmente. Se enfrentaban a una especie que había catalogado y armado todo su ecosistema. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?». Bestool observó el planeta azul que giraba serenamente bajo ellos.
Ahora comprendía que todos los continentes estaban plagados de armas biológicas que los humanos, de alguna manera, habían domesticado, entrenado e integrado en su sociedad. Ariel, dijo en voz baja, quiero que envíes un mensaje al comando del dominio. Diles que necesitamos refuerzos. ¿Cuántas naves, señor? Todas. Para el jueves por la mañana, la humanidad por fin había descubierto lo que estaba pasando. No era ciencia espacial, la verdad. Cuando tu gato se convierte de la noche a la mañana en una sensación en Internet por repeler invasores extraterrestres él solo, y tu zoológico local llega a los titulares internacionales por ganar el primer conflicto interestelar de la Tierra usando únicamente el comportamiento animal natural, empiezan a surgir patrones. La doctora Elena Vázquez había pasado la noche coordinando con xenobiólogos de todo el mundo, y su conclusión fue tan graciosa como tácticamente brillante. Los extraterrestres estaban absolutamente aterrorizados por los animales de la Tierra, y de alguna manera, se habían convencido a sí mismos de que la humanidad había armado todo el planeta. Damas y caballeros, anunció la general Patricia Hayes durante la sesión de emergencia de la ONU, parece que estamos ganando una guerra interplanetaria utilizando la estrategia militar más avanzada conocida por la humanidad. Las mascotas son mascotas. La revelación había llevado al despliegue militar más inusual de la humanidad en la historia. Si los extraterrestres querían creer que los animales de la Tierra eran armas biológicas, la humanidad estaba encantada de complacerlos. El capitán Jake Morrison, ahora director no oficial de operaciones felinas de la Tierra, se encontraba en su patio trasero coordinando lo que la Fuerza de Defensa Terrestre, reunida a toda prisa, llamaba Operación Bolas de Pelo. Su centro de mando táctico consistía en una silla plegable, un termo de café y el señor Whiskes, quien en ese momento demostraba técnicas avanzadas de vigilancia mirando fijamente a una mariposa. Jake habló por la radio. Aquí el comando de la calle Maple, respondió su vecina, la señora Henderson. Fluffy y Mittens están en posición, listos para desplegar la máxima ternura a su señal. Proyecten esa avenida ELM. La princesa Whiskes está lista para el oso. Bueno, lista para los extraterrestres. ¿Sabes a qué me refiero? Jake sonrió. A 3 cuadras de distancia, pudo ver los drones de reconocimiento alienígena sobrevolando nerviosos el vecindario, claramente intentando evaluar la situación táctica. Lo que vieron fue un paraíso suburbano donde cada casa contenía al menos un arma biológica, holgazaneando tranquilamente en las ventanas, patrullando patios o echando una siesta en lugares estratégicos. Mientras tanto, en la base aérea Peterson, el general Hayes revisaba los informes de inteligencia más surrealistas de la historia militar. General, informó el coronel Martínez, nuestros equipos de interceptación de comunicaciones han estado monitoreando transmisiones alienígenas. Se refieren a los gatos domésticos como unidades de guerra psicológica de tipo A los perros como plataformas móviles de intimidación, y parecen creer que los hurones son una especie de unidad de fuerzas especiales diseñada para la infiltración. Hurones, dijo el general Hayes enarcando una ceja. Señora, al parecer el dueño de una tienda de mascotas en Denver soltó a sus hurones cuando aterrizaron los alienígenas. Los alienígenas ahora están convencidos de que los hurones son especialistas en sabotaje altamente entrenados porque pueden pasar por espacios pequeños y parecen operar sin preocuparse por su propia seguridad. Tiene sentido desde su perspectiva, admitió Hayes. ¿Qué más? Hemos interceptado nuestras redes sociales, señora. Cada video de gatos derribando cosas, perros jugando a buscar objetos o hámsteres corriendo sobre ruedas se analiza como material de entrenamiento de combate. Hayes se quedó mirando la pantalla táctica que mostraba posiciones alienígenas alrededor de los principales centros de población. Coronel, quiero que se coordine con todos los refugios de animales, tiendas de mascotas y zoológicos de las zonas afectadas. Si estos extraterrestres piensan que nuestros animales son armas, ofrezcámosles un espectáculo que nunca olvidarán. En los suburbios estaba a punto de comenzar la fase final de la Operación Furvals.
Jake había recibido noticias de que una enorme fuerza alienígena se estaba acercando al distrito residencial, con la clara intención de neutralizar lo que creían que era la principal red de almacenamiento de armas biológicas de la Tierra. Cada casa con una mascota. A todas las unidades, aquí el comando suburbano, anunció Jake. Los extraterrestres se acercan. Ejecute la operación Hora del Té. En 3 millas cuadradas de Estados Unidos residencial, comenzó la maniobra militar más devastadora en la historia de la humanidad. Era hora de cenar para todas las mascotas. Al mismo tiempo, la cacofonía fue inmediata y abrumadora. Los perros ladraban pidiendo sus croquetas. Los gatos maullaban con creciente indignación. Los loros graznaban demandas. Los hámsteres corrían frenéticamente sobre ruedas chirriantes. El asalto de audio combinado de varios miles de mascotas hambrientas creó un paisaje sonoro que las computadoras de análisis militar alienígena solo pudieron categorizar como una sinfonía de guerra biológica coordinada con un nivel de amenaza apocalíptico. El comandante Vestul, que había estado monitoreando la situación desde su nave de mando, observó con horror cómo sus fuerzas terrestres se topaban con la pesadilla subordinada. A través de las cámaras de sus cascos, podía ver lo imposible. Cientos de armas biológicas se activaron simultáneamente en todo el distrito, cada una produciendo firmas acústicas únicas que sugerían un nivel de coordinación más allá de cualquier doctrina militar del dominio. Señor, informó Carrill con pánico apenas contenido. Nuestras fuerzas informan de un colapso psicológico en todas las unidades. Están pidiendo permiso para entregarse. ¿Rendirse? Vestul no podía creer lo que estaba escuchando. ¿A las mascotas? Señor, ya no creo que sean solo mascotas. En tierra, el capitán de Alien Scout, Nick Valor, estaba teniendo lo que más tarde describiría en sus sesiones de asesoramiento sobre traumas como el peor día en la historia del servicio militar. Lo habían entrenado para manejar cañones de plasma, misiles cuánticos y bombas que deforman la realidad. Nadie lo había preparado para el profesor Fluffington. El profesor Fluffington era un gato atigrado naranja normal y corriente que pertenecía a la familia Johnson de Elm Street. Tenía 3 pasatiempos: dormir, comer y juzgar a todos los que lo rodeaban con la silenciosa superioridad que solo los gatos pueden lograr. Hoy, había agregado un 4º pasatiempo, siendo la cosa más aterradora que el capitán NYX Beor había encontrado jamás. El gato estaba sentado en medio de la acera, directamente en el camino de la unidad de Nixville que avanzaba. No se movió. No hizo ruido. Simplemente se quedó allí sentado, con la cola moviéndose una vez, los ojos amarillos fijos en los soldados alienígenas con el tipo de atención normalmente reservada para los animales de presa. Señor, susurró Nixbar por su comunicador. Tenemos contacto con lo que parece ser el arma biológica definitiva del enemigo. Está sentado ahí mirándonos. Neutralizarlo, fue la orden de Vestul. Señor, no puedo. Es demasiado aterrador. El profesor Fluffington bostezó, revelando pequeños colmillos, luego comenzó a limpiarse la pata con la precisión metódica de alguien que limpia un arma. 3 extraterrestres se desmayaron. 2 más solicitaron la evacuación inmediata a una galaxia segura. El capitán Nixbor consideró seriamente cambiar de carrera. Eso es todo, anunció Bestol a través del canal de comunicaciones de la flota. Todas las fuerzas, retírense a una distancia mínima segura. Prepare protocolos de rendición, señor. Carrill no pudo ocultar su confusión. Nos estamos rindiendo. Trill, mire ese planeta. Mire a lo que nos enfrentamos. Han armado todo su ecosistema y lo han integrado en la infraestructura civil de manera tan perfecta que cada vivienda es una fortaleza. Sus armas biológicas operan con independencia pero con una coordinación perfecta. Han logrado algo que pensábamos que era imposible, una simbiosis militar para toda la especie. En su jardín delantero, Jake Morrison observó cómo la flota alienígena comenzaba su retirada y levantó su taza de café en señal de buen trabajo. Señor Bigotes, le dijo a su gato,
que había vuelto a su actividad normal de ignorar todo lo que le rodeaba. Creo que acabamos de salvar al mundo. Traducido, lea, a los terroríficos maestros de la guerra biológica de la Tierra, nos rendimos por completo y humildemente solicitamos protección de la fauna apocalíptica de su planeta. Por favor, no envíen a los pequeños de color naranja detrás de nosotros. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en el patio trasero de Jake Morrison, principalmente porque allí es donde el señor Bigotes prefería reunirse. Y en este punto, incluso la ONU reconoció que el atigrado naranja era aparentemente el activo diplomático más efectivo de la Tierra. El comandante Bestol descendió de su nave insignia, vistiendo lo que parecía ser una armadura ceremonial completa y una expresión de terror resignado. Detrás de él caminaba el oficial táctico Kill, que no había dejado de temblar desde el incidente del pingüino y seguía mirando nerviosamente a cada pájaro en el cielo. Los humanos de la Tierra, Bestul anunció formalmente. El dominio galáctico reconoce su absoluta superioridad en la guerra biológica y solicita términos para nuestra rendición. La doctora Elena Vázquez, que ahora se desempeña como especialista en relaciones seminobiológicas de la Tierra, dio un paso adelante con diversión apenas contenida. Creo que ha habido un malentendido importante. Las mandíbulas chasquearon confundidas. Animales de compañía. Los conservamos porque disfrutamos de su compañía. No son armas. Son familia. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake podía oír la cortadora de césped de su vecino a 3 cuadras de distancia. Tú vives con estas criaturas voluntariamente, susurró Crow, para la satisfacción emocional. Así es, confirmó Jake, rascando al señor Bigotes detrás de las orejas. El gato ronroneó, sonido que hizo que ambos alienígenas dieran un paso atrás. Este pequeño ha estado conmigo durante 8 años. El mejor compañero de cuarto que he tenido, incluso si tira mis cosas de la mesa. Pero la destrucción sistemática de la propiedad, protestó Bexulu. Sí, eso es solo el martes con los gatos. Hacen eso. Hemos aprendido a vivir con eso. Y el depredador masivo que simula la muerte cuando se le ordena. Bruno, es un buen chico que sabe trucos. Aquí, déjame mostrarte. Jake sacó su teléfono y les mostró un video de Bruno jugando. Trae la pelota porque disfruta el juego. Bestol miró fijamente la pantalla como si contuviera los secretos del universo, y en cierto modo así era. Me estás diciendo, dijo Bestol lentamente, que tu especie ha logrado tal dominio sobre los depredadores de tu planeta que vives con ellos únicamente para obtener beneficios emocionales? Bueno, dicho así, suena bastante impresionante, admitió Elena. Y la instalación con cientos de especies, el zoológico, que es para educación y conservación. Protegemos especies en peligro de extinción y enseñamos a nuestros hijos sobre diferentes animales. Protección de otras especies. Los tentáculos de Krill prácticamente asintieron. Incluso aquellos que no tienen ningún propósito táctico, especialmente aquellos. Contamos con organizaciones enteras dedicadas a proteger animales que la mayoría de la gente nunca verá. Los 2 extraterrestres intercambiaron miradas que transmitían aproximadamente 17 formas diferentes de crisis existencial. Comandante, susurró Krill. Si han alcanzado este nivel de armonía entre especies sin conquista ni dominación, sé lo que estás pensando, Krill, respondió Bestol en voz baja. Hemos pasado siglos conquistando mundos mediante la fuerza y la intimidación. Estos humanos han conquistado su propio planeta a través de la amistad. Jai no pudo evitar sonreír. Pues amistad y mucha paciencia y tratos. Definitivamente muchas delicias. Como si lo hubiera convocado la palabra golosinas, el señor Bigote se puso de pie, se estiró con un gesto teatral y dio unas palmaditas para investigar a los visitantes extraterrestres. Tanto Bestul como Carrill se congelaron cuando el atigrado naranja se acercó. ¿Qué está haciendo? Bestol respiró. Probablemente solo tenga curiosidad, explicó Jake. Los gatos son así. El señor Bigotes olfateó la armadura de Bestol,
Aparentemente la encontró aceptable y comenzó a frotar la pierna del alienígena, ronroneando ruidosamente. «Está haciendo la frecuencia otra vez», susurró Krill aterrorizado. «Eso significa que le gustas», tradujo Elena. «Felicitaciones, comandante. Ha sido aprobado por el crítico más exigente de la Tierra». Bestol miró a la pequeña criatura que por sí sola había desencadenado una crisis militar intergaláctica y sintió algo sin precedentes en su corazón de guerrero. El deseo de proteger algo más pequeño que él mismo. ¿Es así como empieza?, preguntó en voz baja. Por lo general. Sí, confirmó Jai. Dale una semana y le comprarás juguetes y te preocuparás cuando llegue tarde a cenar. 6 meses después, el dominio galáctico había firmado el Tratado de Amistad Interna entre las especies, estableciendo la Tierra como un mundo protegido y reconociendo oficialmente el enfoque único de la humanidad hacia las relaciones biológicas como un tesoro galáctico que debía ser preservado y estudiado, nunca conquistado. El comandante Bestol, que ahora servía como el primer embajador de relaciones internas del dominio, se había instalado en un modesto apartamento en el centro de Denver. Sus vecinos lo consideraban excéntrico pero inofensivo, especialmente porque había adoptado a Nibbles, un hámster dorado que de alguna manera había logrado lo que ninguna fuerza militar en la historia galáctica había logrado. Dominio psicológico completo sobre un excomandante del dominio. Oficial táctico Kill. Bestol habló con su comunicador mientras observaba a Nibbles correr sobre su rueda. Preparar el informe semanal al mando del dominio. Sí, señor. ¿Qué debería decirles sobre el hámster? Bestol observó a Nibbles hacer una pausa a mitad del sol, lo miró directamente con pequeños ojos negros y luego volvió a su rutina de ejercicios con la dedicación de un atleta profesional. Díganles, dijo Bestol con una nueva comprensión de que finalmente aprendimos por qué los humanos gobiernan la galaxia. No conquistan mundos, se hacen amigos de ellos. En su patio trasero, Jake Morrison le estaba enseñando a su nuevo vecino, un oficial táctico alienígena recientemente retirado llamado Kill, los aspectos más sutiles del adiestramiento canino. Bruno, siempre paciente, estaba demostrando cómo estrechar la mano de alguien que tenía tentáculos en lugar de dedos. El señor Bigotes, el salvador accidental de la Tierra, observó desde su lugar soleado favorito y juzgó todo el proceso con la típica superioridad felina. Después de todo, tenía mejores cosas que hacer que preocuparse por la política galáctica. Había que tomar siestas y era necesario tirar la taza de café de alguien de la mesa. Algunas cosas después de todo nunca.